Doctor, ¿es cierto que los pacientes con diabetes deberían de utilizar insulina inyectada en lugar de las pastillas porque estas pueden dañar el riñón? Hace 10 o 15 años probablemente hubiera sido muy sencillo responder a esta pregunta diciendo que sí, que las pastillas pues, no las podemos usar con una tasa de filtrado glomerular disminuida, sobre todo metformina con menos de 30 o las sulfonilureas que podían aumentar la cantidad de episodios de hipoglucemia. Pero en la actualidad existen 4 pilares para tratar la nefropatía diabética, específicamente IECA ARA2 como enalapril o losartán, el uso de flocinas como empagliflozina o dapagliflozina, el uso de finerenona como antagonista mineralocorticoide no esteroideo y además el uso de anti-GLP-1 como liraglutida. Estos medicamentos han venido a revolucionar el entendimiento de este tipo de enfermedades metabólicas, el síndrome metabólico, la diabetes y el riesgo cardiovascular que ellas mismas tienen. Entonces no, al contrario, o sea, los medicamentos actuales han retrasado en manera importante la pérdida de la función del riñón en este tipo de pacientes. Y sí, habrá algunos de ellos en los que ya los medicamentos orales no sean suficientes para llegar al control de hemoglobina glucosilada que se tiene planeado para la edad y las actividades del paciente. Y entonces sí, el uso de insulina podrá ayudar a esos pacientes a mantener un buen control en la glucemia y evitar otro tipo de complicaciones cardiovasculares, pero simplemente asociados a la diabetes. Pero en este momento realmente el tratamiento vía oral es mucho mejor a comparación de lo que teníamos previamente. Así que no, contrario a lo que se podía pensar, el tratamiento vía oral de muchos antidiabéticos orales de la actualidad se pueden utilizar incluso ante pacientes que no son diabéticos como tal. Y esto incluye a pacientes recién infartados, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con proteinuria, por ejemplo con nefropatía por IgA, que ha ido saliendo cierta evidencia que apoya el uso de este tipo de medicamentos retrasando la pérdida de la función del riñón pese a que el paciente no sea diabético. Y bueno, quisiera decirte que es un tratamiento que podemos usar con cualquier tipo de pacientes y que deberían de tomarlo todo el mundo. Sin embargo, no es tan sencillo. Hay ciertas limitaciones para usar este tipo de medicamentos. Uno de ellos es, por ejemplo, en la finerenona. No está recomendado su uso con tasas de filtrado menores a 25, por lo cual sería un medicamento que no pudiéramos utilizar. Para la dapagliflozina ha ido apareciendo nueva información donde los pacientes que tenían una tasa de filtrado mayor a 20, que iniciaron el medicamento, pueden continuarlo hasta el momento en que vayan a requerir la diálisis. Sin embargo, si el paciente ya tiene una tasa de filtrado menor a 20, la recomendación en la actualidad es no iniciar el fármaco en ese momento. Es algo medio ambiguo, pero hasta que no se tenga la información que es seguro en pacientes con tasa de filtrado menores a 20, no se va a recomendar el uso por algún posible efecto secundario que pudiera aparecer y que seguramente en algunos años pueda que esto suceda. Otra de las grandes limitantes de estos medicamentos y que pareciera ser muy buenos en muchas enfermedades, pues es el costo. Dapagliflozina puede llegar a costar entre 800 a 1500 pesos el mes, al menos en México. Las ámpulas de liraglutida pueden llegar a costar más o menos entre 1500 a 3000 pesos y de la finerenona igual anda sobre los 1500 pesos. Por lo tanto, estamos hablando de un tratamiento con antidiabéticos que puede llegar a rondar los 4500 a 6000 pesos dependiendo de las intervenciones que realicemos. Por eso no todos los pacientes pueden llegar a tenerlos. Sin embargo, el sistema de salud cuenta con muchísimos de ellos y realmente pues es una de las oportunidades que tenemos en la actualidad para tratar diabetes, enfermedades primarias del riñón como nefropatías, específicamente aquellas perdedoras de proteínas, incluso aquellas que pierden sangre por orina. Entonces, pues realmente la información ha ido creciendo y cada vez seguramente se van a utilizar en más ámbitos.